Un platito de jamón ibérico, por favor. Se trata de una sola palabra, una sola. Tal es su importancia que en juego han estado muchos intereses, entre ellos el futuro de miles de puestos de trabajo, los que aglutina el sector del ibérico. El tocino ha vuelto a su cauce después de varios borradores sobre la norma de calidad del ibérico hayan enfrentado a varias comunidades autónomas. Castilla y León ha sido durante estos meses el pepito grillo de las reuniones celebradas en el Ministerio, pero al final han hecho efecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La historia del sector ibérico no se diferencia de otros muchos sectores que se desmadraron en la época de bonanza y que han tenido que revisarse para sobrevivir. Vista la nueva norma, muchos creen que no hubiese sido necesario meterse en este berenjenal para poner orden. Quizá hubiese sido suficiente con cumplir la anterior. Enseguida les preguntaremos a los expertos, pero antes vamos a la calle. ¿Están claras las denominaciones de los productos ibéricos? ¿Tú sabes qué tipos de jamones hay en el mercado? No sé. Nada, no sé. Ni uno. Ni uno. Ni idea, vamos, porque puede haber jotas, pata negra, jabugo, bellota, recebo, pero vamos, de ahí no me saques. No lo sé. Sí que lo jabugo, recebo, pero no te podría decir más. Leí algo, sí que oí noticias, pero no tengo un conocimiento del tema aún. Pues no lo sé muy bien. Conozco el de ibérico y el de jabugo y el de Segovia. No lo sé, chico, te lo digo de corazón que no tengo ni idea. Pues yo no compro. He oído hablar de guijuelo y tal y nada más, no te puedo decir otra cosa. Que yo conozca, pues puede haber el recebo, el bodega, el ibérico y el bellota. Que yo tenga más oído, vaya. ¿Qué tipos de jamones sabemos que hay? Pues está el ibérico, el de cebo y no tengo mucha idea más. Yo como el de pueblo, porque hago matanzas, o sea que imagínate, tan rico. Pues yo no entiendo de jamones. Seguro que cuando uno compra un buen jamón lee la letra pequeña de la etiqueta, como cuando compramos un piso, o no. Bueno, al menos en la hostelería sí que saben las principales diferencias. Dentro de la misma raza, que es la raza ibérica, pues hay tres categorías, es decir, el cebo, el recebo y bellota. El de cebo, que se alimenta de pienso compuesto y no sale para nada lo que es al campo. Luego hay uno que es el jamón de cebo ibérico, que era pues como el recebo que se decía antes. Es un animal que tenía una parte de lo que es la alimentación de pienso compuesto y una parte muy pequeña de bellota y salía al campo muy poquito. Y luego está el jamón ibérico de bellota 100%, que por lógica tiene que tener toda la alimentación del 100% de bellota. Toda, o si no es toda, cuando el momento que empieza lo que es el engorde, mínimo 4 o 5 meses. Es lo normal, es lo que de alguna manera lo que está legislado. Bueno, no es sencillo, es muy complicado, ni siquiera los que están todos los días, como ven, con esos productos lo tienen demasiado claro. La norma, la nueva, a la que aún le queda mucho recorrido hasta su aplicación, es muy compleja. Hoy vamos a intentar explicar los principales cambios y sus previsibles consecuencias. Para ello, hoy nos acompaña la vicepresidenta de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual. Muy buenas noches. Buenas noches, viceconsejera de Desarrollo Rural. Viceconsejera. ¿El Ministerio ha mirado por los intereses del sector o ha mirado por los intereses de las comunidades autónomas a la hora de cerrar esta norma? Bueno, yo creo que el Ministerio en un principio, cuando se propuso aprobar y modificar la norma, intentó velar por los intereses de una minoría del sector y por eso los anteriores borradores eran unos borradores que el sector no lo quería, las comunidades autónomas tampoco, Castilla y León no lo quería, creíamos que era una modificación de la norma totalmente nefasta para el sector en Castilla y León.
Y nosotros pensamos que la modificación de la norma se tenía que haber hecho con otros parámetros, se tenía que haber estudiado en primer lugar cuál iba a ser las consecuencias que tenía la nueva modificación de la norma y luego ver de qué forma, de alguna manera se perjudicaba lo menos posible al sector, conjugando con intentar dar la mayor información al consumidor, que era lo que se trataba de buscar. Se trataba de buscar una mayor información al consumidor y un mayor control de la norma, porque había determinada lasitud en lo que era el cumplimiento de la norma. Jesús de la Gándara, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Usted es el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo. ¿Cómo le va a afectar a Guijuelo, que es la marca, es la denominación de origen más conocida, la más importante aquí, desde luego, en Castilla y León, esta norma? ¿Le va a afectar para bien o para mal? Bueno, eso sería simplificar quizá en exceso. Mira, la denominación de origen se crea para defender las particularidades de un producto diferente. Y en ese sentido se desarrolla un reglamento y un pliego de condiciones para proteger esa forma tradicional, tanto de criar cerdos como de elaborar jamones. Pero la norma de calidad, claro, es una norma básica, de carácter básico, es de obligado cumplimiento para todo el sector. Nosotros, desde la denominación de origen, pensamos que el sector necesitaba, la norma en vigor necesitaba ciertos retoques porque después de 5 años de funcionamiento todo el mundo estaba de acuerdo que necesitaba modernizarse. Pero desde Guijuelo, desde la denominación de origen, lo que está claro es que la forma tradicional, tanto de hacer jamones como de criar cerdos, bien sea en sus variedades de bellota o el cebo de campo criado en extensivo, que es un factor de calidad que la denominación de origen Guijuelo siempre ha defendido, eso no podía caer en el olvido ni podía dejar de figurar en la norma. Hemos luchado con la Consejería para que el cebo tradicional, el pequeño ganadero de Castilla y León o de Andalucía y Extremadura, que también forma parte de nuestra denominación, pueda seguir produciendo un cerdo de cebo, es decir, alimentado con piensos, pero con un régimen de crianza en extensivo, porque es un factor de calidad que no podemos dejarlo nunca de lado. Luego lo explicaremos. Dice que ha luchado con la Consejería, será con el Ministerio, que casi son los que al final deciden. Hemos luchado codo con codo o hombro con hombro para trasladar esas alegaciones que finalmente se han cambiado. A mi derecha se encuentra Carlos Díaz, que es el presidente de Iberaice. Buenas noches. Buenas noches. Para explicarnos, una agrupación de casi 300 empresas de Castilla y León, Andalucía, Extremadura, prácticamente todas las comunidades autónomas, que representan el 95% de las fábricas de Ibérico. Sí, de la industria del ibérico, efectivamente. En todo esto, ¿quién ha ganado? Si se puede decir. Ya sabemos que ha pasado como con las titulaciones, todo el mundo parece que ha tenido que ceder, nadie ha ganado, pero en el fondo, ¿quién ha salido beneficiado o quién va a salir beneficiado con esta norma cuando se aplique? Hombre, vamos a ver, debería de salir beneficiado el ibérico. O sea, ni una zona ni otra, debería de salir beneficiado el ibérico, porque finalmente la norma desarrollara un tipo de controles que hagan que el sector del ibérico y el producto ibérico sea un producto confiable, como lo fue siempre, y que pues bueno, no esté sujeto a ningún tipo de especulación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, Castilla probablemente, Salamanca en particular como principal productora, pues pensamos que hubiera salido más beneficiada exclusivamente con un desarrollo de la norma actual desde una perspectiva de desarrollar los controles. O sea, de que ver todo aquello en lo que podía haber producido un determinado grado de incumplimiento, pues atajarlo para que el incumplimiento de la norma fuera cero. Entonces, todas y cada una de las regiones, porque al final se ha convertido en una guerra entre regiones, lo que no debería de haber sido una guerra entre regiones. Pero como de hecho ha sido así, pues quizás yo desde luego beneficiada no veo a Castilla y León en la norma. Y los puristas, pienso, Andalucía, por centrarlo también, que no han conseguido tanto como querían, pero han conseguido mucho. Francisco Javier Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el presidente de la Asociación de Industrias de Carne de Guijuelo.
La primera pregunta, y parece que ahora, como se quiere regular el sector, que no se han hecho los controles, que existía una norma que no se ha aplicado, pero que parece que si se hubiese aplicado hubiese sido suficiente. ¿Eso significa que hasta ahora al consumidor, o al final de estos últimos años, se le ha dado, permítame la expresión, gato por liebre? Bueno, exactamente no, pero sí ha habido una norma de calidad que teníamos. Les voy a decir la pregunta de otra manera, ¿o ibérico por no ibérico? No, tampoco ese es el caso. Lo que pasa es que el ibérico ahora mismo ha tenido una norma de calidad que realmente no se ha cumplido. Si se hubiera cumplido como tenía que cumplirse, no teníamos esta norma nueva que tenemos ahora. Hombre, se hubieran retocado algunas cosas porque todo se va quedando obsoleto, es lógico. Pero consumidor, sí ha habido veces que ha habido algún engaño, incluso no de los fabricantes, a lo mejor es el último que vende al consumidor, tanto tiendas como restaurantes, como charcuterías, que a veces han etiquetado las cosas mal. Con lo cual el consumidor a veces que se ha llevado un disgusto porque ha comprado un género que pensaba que era de una determinada calidad y no lo ha cumplido. Todo eso es como consecuencia de que la norma no se ha cumplido desde el origen, desde el campo. Porque hay que seguir la norma del campo, del origen, y luego seguir un seguimiento del producto hasta que llega al consumidor. Lo que se suele llamar la trazabilidad. ¿Eso de quién es responsabilidad? ¿De la consejería en concreto? ¿O quién tiene que hacer esos controles? ¿Las propias denominaciones de origen? ¿Los propios industriales? ¿Quién se le ha escapado que alguien estuviese vendiendo algo mal etiquetado? Hombre, se ha escapado desde el principio. Las certificadoras en el campo han certificado ganado que no tenían que certificar. Son entidades particulares que no han cumplido con su misión, no la han cumplido como tenían que cumplirla. Pues han certificado ganado con menos edad y con menos peso de lo que realmente tenía. Con lo cual empiezas una cadena ya con un fallo. Llegas a un matadero. En el matadero ha habido también fallos en los controles del peso de la canal. Con lo cual llegamos a otro fallo. Y luego ya el fabricante también puede cometer fallos y últimamente el vendedor también puede cometer fallos. Vamos a conocer esa norma de calidad del ibérico que ya ha presentado. Ya no hay alegaciones, todavía se pueden hacer algún tipo de modificaciones, de eso hablaremos también, pero queremos presentarles, no los detalles, pero a grosso modo, cuál es esa nueva norma. Uno de los puntos más debatido ha sido el de las designaciones de los productos. De las 8 anteriores, ahora quedan reducidas a 3. Ibérico de bellota con precintos de color negro. Ibérico de cebo de campo, el antiguo recebo, con precinto amarillo. E ibérico de cebo, que se identificarán con el blanco. En la categoría de bellota, los animales tendrán que ser alimentados exclusivamente por el aprovechamiento de bellotas y hierba en la dehesa sin aporte de pienso. Una importante modificación con respecto a la norma vigente es que para la montanera 2013-2014 se establecerá una densidad de un animal por hectárea. En el momento del sacrificio tendrán que superar los 14 meses y el peso mínimo para los animales 100% ibéricos será de 108 kilos. Los ibéricos de cebo de campo se alimentarán en la dehesa y ayudados con pienso. Aquí habrá 2 sistemas de cría, extensivo con un máximo de 15 animales por hectárea e intensivo con una carga ganadera de 100 animales por hectárea. Previamente al sacrificio han de estar como poco 60 días pastando en el campo y posteriormente la canal pesará como mínimo 115 kilos. No se podrá usar en el etiquetado el término recebo. En la categoría de cebo la alimentación será únicamente con pienso. La principal modificación con respecto al ibérico de cebo de la norma actual es que se exige más superficie por animal. Se pasará de 1 a 2 metros cuadrados por cada cerdo. Según el sector de la producción, será el requisito que más afecte a Castilla y León por la gran cantidad de cebaderos de este tipo. Si vamos a los 2 metros va a ser en torno a un 15% más de coste de producción, con lo cual eso se lo vas a tener que intentar transmitir. O sea, realmente estamos perjudicando al sector porcino de Castilla y León. Va a haber menos jamones, con lo cual vamos a pagar más. La otra novedad que también califican como negativa es el escaso periodo transitorio de 3 años para adaptar las instalaciones. Contradice el espíritu de la Junta, que por una parte da subvenciones obligando a permanecer 5 años y ahora por otra parte solo damos 3 años de moratoria. O sea, consideramos que debería existir una moratoria mínima de 5 años. La edad mínima al sacrificio será de 10 meses y el peso mínimo individual de la canal será de 115 kilos. La pregunta ahora para industriales y ganaderos es si es necesaria esta nueva normativa. Si lo hicieran que se controlara en condiciones como se está diciendo que se va a controlar, bastaba. No hacía falta tanto especificar muchas cosas.
Todos los productos procedentes de animales cruzados deberán indicar en el etiquetado el porcentaje de raza ibérica que contiene. Esta mención no formará parte de la denominación de venta ni de la marca comercial. Estará separada de la lista de ingredientes. Eso no beneficia nada a la industria de Guijuelo. Los porcentajes no benefician, porque la mayoría de la gente cuando va a comprar una cosa pues no sabe si el porcentaje, si es factor racial o alimentación. En el caso de los productos procedentes de ibéricos puros, se podrá indicar en el nombre de venta que es 100% ibérico. Los productos que se comercialicen antes del 1 de marzo de 2014 podrán seguir etiquetándose utilizando las denominaciones de venta establecidas en la norma actual vigente. Para los comercializados después de esa fecha, tendrán que acogerse ya a las nuevas denominaciones. Bueno, son muchos detalles, ahora iremos por parte para explicarlo. Antes de nada, Jesús, si ha habido alguna inconcreción, algún dato o alguna cosa, es el momento de explicarlo. No, solamente os voy a invitar al equipo de producción para que tengáis unas imágenes de archivo de cerdos ibéricos bonitos. Porque ahí estábamos viendo, la mayoría de los cerdos son de la raza Duroc, que es la raza que se cruza con el ibérico, que es la mayor parte de... Más que nada porque tengáis un fondo de archivo como el fondo de armario. No, seguro que y directamente, por ejemplo, en lo del tema de los precintos, faltaba, son negro, verde, esos dos, negro y verde, son de bellota. Sí. Es jamón, bellota. Luego es amarillo. Luego es amarillo, de campo, y blanco, de cebo. O sea, bueno, de cebo de campo, amarillo, de cebo el blanco. Entonces, los dos de bellota, el negro es el que es 100% ibérico y el verde, que figura en la norma, es el que es ibérico, sin más. Lo primero, porque tenemos una etiqueta en la mano de un producto ibérico. Por cerrar, ¿cuál, por ejemplo, serían los cambios? Esta es con la normativa actual. ¿Qué cambios sufriría esta misma etiqueta, este mismo producto, con la nueva norma? Vamos a ver, esta etiqueta en concreto, por ejemplo, no se vería afectado por muchos de los temas que aparecen en la nueva norma, que limita la utilización de determinados imágenes que evoquen características que no tiene el jamón, como por ejemplo, un jamón ibérico de cebo no podría llevar una encina, no podría llevar una bellota pintada, no podía llevar cualquier elemento o cualquier imagen gráfica que pueda evocar un tipo de producción diferente. Entonces, en el nombre en sí, este producto pasaría a llamarse jamón de cebo ibérico. O sea, cambiarían el orden. Cambia el orden. Entonces, las denominaciones. En el caso del recebo, tenemos aquí, claro, desaparecería recebo. Recebo porque ya no existe como tal, y entonces pasaría a llamarse jamón de cebo de campo ibérico. Y tendría que llevar el porcentaje. Y luego, efectivamente, el porcentaje racial, en este caso, como la letra que tiene no es excesivamente grande, la denominación tiene que ser en cualquier punto del mismo campo visual donde aparece la denominación, a menos del 50% con un mínimo de 3 milímetros. O sea, en una posición muy destacada. Hablábamos de que la norma ya está adelante, no hay momento para alegaciones. Viceconsejera, ¿qué se puede hacer ahora? Es momento todavía, creo que en la última reunión ustedes y creo que todos los que se encuentran en la mesa han estado reunidos para hacer un documento que se puede, me imagino, pasárselo al Ministerio. ¿Qué modificaciones creen que se pueden hacer a esa norma que ya tiene el Ministerio preparada? Bueno, nosotros creo que somos la comunidad autónoma que más consenso hemos tenido con todo el sector, que más reuniones hemos tenido con todo el sector y que de alguna forma pues hemos aunado lo que son los intereses de todo el sector. Y no hemos querido dejar desaprovechar esta última reunión para también tener un posicionamiento común donde en el documento que se firmó ayer
de alguna forma reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en esta fase final para aunar los intereses de todas las comunidades autónomas, porque el anterior borrador de proyecto de Real Decreto desde luego era muy perjudicial para Castilla y León. El hecho de que el porcentaje de factor racial fuera en la propia denominación de venta creíamos que era un perjuicio irreparable para el sector industrial de Castilla y León y por ende también para el sector productor. Y bueno, pues eso de alguna forma lo hemos salvado ese escollo. Ahora ya va el porcentaje de factor racial fuera de lo que es la denominación de venta, fuera de la palabra ibérico de bellota, y bueno, pues consideramos que aún así se puede mejorar la norma. Entendemos que el tamaño de la letra que impone el Ministerio en el proyecto de Real Decreto para poner el porcentaje de factor racial creemos que es excesivo. Creemos que se debería fijar en los 3 milímetros que marca el Ministerio como mínimo y se debería quitar lo de que fuese el 50% de tamaño con respecto a la denominación de venta. ¿Eso qué es lo que lleva? Bueno, pues lleva a que son pequeños detalles que creemos que estas alegaciones que nosotros vamos a hacer bueno, pues contribuyen a mejorar la norma. Sin que sean cambios sustanciales, contribuyen a mejorar la norma. Pregunta para todos. ¿Qué es más importante, la pureza racial del animal o la alimentación? Totalmente la alimentación. No te quepa ninguna duda. La pureza racial, hoy en día, los cerdos que estamos sacrificando, en un 95% son cerdos que tienen cruce, porque estamos sacrificando lo que nos está demandando el mercado a nosotros, a los industriales, con lo cual lo que hace falta es una buena alimentación. La genética del 50% es una genética extraordinaria, porque ahora mismo te está entregando una infiltración, tanto en el jamón como en la caña de lomo, que es lo que demanda el mercado. Si el mercado demandara un cochino ibérico puro, el lomo es mucho más negro, el jamón tiene mucha más grasa, y entonces haríamos ese tipo de producto, ¿no? Pero nosotros hacemos lo que nos demanda el mercado. Y la alimentación es fundamental, es lo que da la calidad. ¿Por qué creéis entonces que el Ministerio ha tomado como relevante? Bueno, quizás porque se suponía que existía un cierto control o un cierto monopolio de la tenencia de cerdos ibéricos puros, cuando realmente el cerdo ibérico puro está en la situación que está porque el mercado lo ha llevado a esa situación. O sea, es un animal estupendo, un animal autóctono y es un animal excelente progenitor y muy adaptado al medio ambiente, pero que actualmente está dando lugar a unos productos que el consumidor no demanda. El consumidor lo que demanda es un jamón que tenga presencia, que tenga numerosas vetas de grasa infiltradas en el magro y que tenga un rendimiento importante. El jamón ibérico, por supuesto, como reproductor o como madre de las generaciones de la F1, de animal que se cría para sacrificio, es excelente y hay que conservarlo. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que el ibérico puro no podemos permitir que desaparezca. Pero debe ocupar su sitio y en la norma se da un sitio predominante que son las madres de todos los animales que se sacrifiquen en España, tienen que ser ibéricas puras y además inscritas en el libro genealógico. Es decir, todos defendemos la pureza de la raza, pero al mismo tiempo tenemos que optar a un producto que sea comercial o que esté acorde con los tiempos. Ahora mismo, por ejemplo, hacer un símil, se está incrementando notablemente el loncheado y las nuevas presentaciones de productos. Es decir, se vende el jamón enseñando su interior. Y para vender un jamón enseñando su interior hay que trabajar con cierto cruce. Con un 25% de cruce ya sería suficiente. No dejemos el monopolio de la calidad en manos de la pureza de raza, porque la pureza de raza tiene que ocupar su sitio. Estamos hablando que eso es aproximadamente un 2% de todo el mercado, ¿no? Sí, 2, 5, 2... No llega. No. Sí, en cuanto a comercialización, no llega al 2%, es el 1,8%. En cuanto a producción, un 5%. Es decir, el 5% de los cerdos que se crían en toda España son ibéricos puro, pero luego no todo se comercializa como ibérico puro. Ibérico puro, 100%, solamente pueden utilizar la palabra pata negra. ¿Qué os parece que monopolicen ese nombre? Mal, o sea, directamente muy mal. De hecho, es uno de los temas que estuvimos tratando en la reunión que mantuvimos, porque directamente no tiene una justificación ni siquiera legal. O sea, es una de las cuestiones que probablemente se planteen dentro de las reivindicaciones de Castilla, porque no tiene ningún sentido que
un atributo que es común para todos se limite exclusivamente para un determinado producto muy específico. Entendemos que es una estrategia para, pues bueno, para que es facilitar las ventas de este producto fuera de España probablemente y en exclusiva para este producto, con lo que, bueno, probablemente, vamos, es uno de los temas que llevamos que no estamos de acuerdo. Porque ¿no asegura la calidad que un jamón sea 100% ibérico? No, para nada, no lo asegura para nada, no tiene nada que ver. Puede haber un jamón ibérico 100% que sea de cebo y un jamón cruzado del 50% o del 75% que sea un jamón de bellota, con lo cual la calidad sería muchísimo mejor ese jamón cruzado que ese jamón ibérico puro. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si queréis añadir algo más de la pureza racial. No, yo me gustaría hacer un comentario. Es que cuando el consumidor elige un producto, lo primero el primer término que se refiere es la alimentación del animal. Es el que da valor añadido al producto, es el tipo de alimentación. Prueba de ello es que cuando cotizan en lonja los animales, la máxima categoría de precio siempre está el animal de bellota. Es decir, el factor alimentación es el que le une al cerdo al medio ambiente y es el que garantiza organolépticamente al jamón. Vamos con la alimentación. Han quedado esas tres categorías: bellota, cebo de campo y cebo. ¿Es suficiente para, por lo menos, para no confundir al consumidor, si era lo que estábamos hablando? Sí, ¿O qué os parece también que haya desaparecido recebo, que es una palabra que cuando preguntamos a la gente de la calle a lo mejor tenía incluso confundido? Sí, incluso, vamos a ver, la tendencia y un poco como empezaron los preliminares, la idea era que todavía se simplificara más, porque realmente la transmisión de cómo es un tipo de jamón u otro al consumidor es más fácil cuantas menos categorías hagamos, ¿no? Entonces, la idea inicial era que exclusivamente hubiera un jamón ibérico de bellota y un jamón ibérico de cebo. Punto. Eso hubiera sido muy transparente de cara al consumidor. Sin embargo, vimos que eso podía representar un problema porque la industria tradicional se vería sin ese tipo de jamón intermedio, un muy buen jamón de cebo que ha existido toda la vida en Castilla, ¿no? Entonces, Castilla y León, para no... Castilla y León, correcto. En principio, o sea, que ha existido toda la vida en la zona de Salamanca, en la zona de Extremadura también, no es exclusivamente un patrimonio de Castilla y León. Entonces, se consideró adecuado, no solo adecuado, sino necesario, el que hubiera una categoría intermedia que permitiera desarrollar un producto de cebo de gran calidad a la industria tradicional. Y entonces, pues bueno, nos parece razonable y entonces lo que se hace es esas categorías intermedias que numéricamente no representan un volumen importante, puesto que estamos hablando de 20 y tantos mil animales de recebo y 30 y tantos mil animales de bellota, los que se produjeron en el año 2011, refundirlas en una sola categoría, ibérico de cebo de campo, que sirva de base para potenciar, o sea, como producto que pueda trabajar la industria tradicional. Además, hay una cuestión. Tenemos que pensar que el consumidor no es un experto. Entonces, la fuente de información del consumidor es la etiqueta. Entonces, todos aquellos términos que figuren en la etiqueta tienen que ser demostrables 100%. Una alimentación con bellota se puede demostrar. Una alimentación a base de cebo, de cereales, se puede demostrar. La raza, con la norma, se demuestra o se garantiza porque se exige una raza de madres inscritos en el libro. El problema del recebo es que era una media tinta. Eran mitad cereales, mitad bellota, y eso ocasionaba una gran confusión. Eran más cereales que bellota, ¿no? Claro, no, es difícilmente cuantificable. Es decir, por la mañana comes bellota y por la tarde comes cereales, por ejemplo. No, es mejor todo lo que pongas, garantízalo y demuéstralo. Vamos con el cebo de campo, porque ahí hay uno de los puntos un poco de discusión, sobre todo con los ganaderos, con el peso mínimo de los canales y el tiempo del sacrificio, tiempo mínimo de sacrificio. Se habla de 10 meses. Algunos... ¿Hablamos de cebo de campo o de cebo...? De cebo de campo. De cebo de campo, son 12 meses. Bueno, algunos ganaderos lo que dicen es que a los 12 meses, si esperan hasta los 12 meses, la canal superaría
esos pesos? Bueno, el peso de 115. Fundamentalmente sí, pero fundamentalmente el problema más está con los 10 meses en el cebo. Con los 12 meses en el caso del cebo del campo, pues probablemente se ajuste bastante a las necesidades del animal, porque en el momento en que se le saca al campo, pues se produce un retroceso en la toma de kilos y entonces necesita realmente más edad. Pues yo entiendo que pues bueno, está bastante ajustado a lo que puede ser la realidad. No sé qué opináis vosotros. Bueno, yo pienso que el tema del peso de la canal es un tema que, vamos, que es que antes estaba insuficiente. Ahora, cuando se han puesto 115 kilos de canal, es que menos tenemos que poner que eso. Si es que si se pusiera más tampoco pasaba nada, pero bueno, hay que tener en cuenta a los ganaderos, tener en cuenta a los industriales. Pero 115 kilos, menos de eso no se puede poner. Y cuando hablan del tiempo, con un cochino con 10 meses, un cerdo con 10 meses, sí puede llegar a 115 kilos de canal, incluso superarla. Es que hablamos de un peso de canal mínimo, no de un peso de canal genérico. Si pesan 125, mejor, porque 115 kilos de canal son 12 arrobas y medio de un cerdo. Normalmente un cerdo, que sea de categoría, que sea bueno, pesa entre 14 y 15 arrobas. O sea, lo mínimo que se ha puesto son 12 arrobas y media, que para el industrial tradicional, te digo de Guijuelo, de Badajoz, de donde sea, es un peso muy pequeño todavía. Es un cerdo muy pequeño, unas piezas, unas paletas muy pequeñas y unos jamones muy pequeños. También se tasa eso, el peso de las paletas y de los jamones. Sí. Existe un peso mínimo para asegurar esa calidad. ¿Por qué? Efectivamente. Porque fundamentalmente porque precisamente el animal, el cerdo ibérico desarrolla sus características a partir de determinada edad. Entonces, esto, bueno, no es un patrimonio exclusivamente del ibérico. Por ejemplo, si nos vamos a la denominación de origen de Parma, la denominación de origen de Parma establece un peso de 160 kilos vivo. Aquí lo estamos hablando de canal, sí, o sea, muy parecido, un peso muy parecido. ¿Por qué? Precisamente porque el cerdo es un animal de crecimiento muy rápido, pero a partir de cierto momento ya deja de poner kilos y pone calidad. Entonces es muy importante que el animal se le deje el tiempo suficiente para que ponga esa calidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que también el otro día analizamos en la reunión que tuvimos en Valladolid fue el que ¿por qué al ibérico puro se le dejan 108 kilos? ¿Por qué puede ser más pequeño el ibérico puro? Si precisamente técnicamente es todo lo contrario. La necesidad del ibérico, el ibérico necesita más edad y más kilos para reponer para poner esa calidad, ¿no? Entonces no tiene sentido que precisamente al ibérico puro le estén permitiendo que tenga 108 kilos la canal y los jamones tengan tan solo 5,75. Que un animal ibérico tenga 2 años como mínimo de curación y resulta que un puro puede tener, si no me equivoco, son 19 meses o algo así. Que mete calidad, estamos hablando de que llega un momento se infiltra lo que es el tocino en la carne del animal, ¿no? Sí, es que no nos olvidemos, estamos hablando de un producto gourmet, es un producto de máxima calidad. Y esa máxima calidad está respaldada por un saber hacer, tanto del ganadero y el industrial tradicional. El ganadero tradicional ha criado cerdos, a ser posible, sueltos en el campo. ¿Por qué? Porque el ejercicio aumentaba la cantidad de mioglobina muscular, es decir, daba carnes más rojas. El animal adulto tiene mayor desarrollo muscular, es decir, tiene unas masas musculares mejor conformadas. Y después engordar los animales a un determinado peso para que se produzca el engrasamiento de esa carne. ¿Y por qué es fundamental el engrasamiento? ¿Por qué es tan importante la discusión del peso mínimo? Porque el engrasamiento va a condicionar el tiempo de curación del producto. Es decir, un jamón bien engrasado, un cerdo sacrificado, un peso óptimo, te va a permitir elaborar producto con 2 años y medio, 3 años de curación. ¿Y qué pasa cuando un producto lleva 2 años y medio o 3? Que se producen reacciones microbiológicas o bioquímicas en el interior del jamón y en la superficie que le confieren el aroma y el sabor característico del producto. Y estamos hablando que es la joya de la gastronomía española. Si queremos hacer un producto sin diferenciar, pues iremos a cerdo de 6 meses, 100 kilos, y conseguiremos pues, una especie de jamón york seco. Pero nuestro producto se caracteriza por ser un producto graso, de cerdos adultos y que han hecho ejercicio.
Viceconsejera, a la mesa no nos caben todos los protagonistas, todos los que han estado en la consejería discutiendo sobre este tema. Los que más enfadados, y por lo que escuchábamos también en el reportaje, son los ganaderos. ¿Usted entiende el malestar que se ha creado? Pues hablábamos de este peso mínimo, que parece que no estaban de acuerdo, y también en el tema del cebo, en que van a tener que, con inversiones que han hecho, ampliar el lugar donde se encuentran los animales, porque hasta ahora con 1 metro cuadrado era suficiente y ahora van a tener que ampliarlo a 2. Eso significa que van a tener que reducir el número de animales que tienen y, por tanto, la producción. Bueno, yo les entiendo, claro, tengo que entender tanto al sector productor como al sector industrial e intentar conseguir pues que se pongan de acuerdo, que es lo que hemos conseguido, bueno, pues todas las reuniones que hemos tenido, que siempre hemos tenido ese posicionamiento común. El sector productor ayer no ponía de manifiesto que no estuviese de acuerdo con el peso mínimo en sacrificio. Lo que no estaban de acuerdo es con la edad mínima. La edad mínima ellos entendían que era muy difícil el poder controlarla, porque no hay una inscripción con la fecha de nacimiento del animal y por lo tanto es muy difícil controlar que ese animal tiene 10 meses o tiene 12 meses o tiene 14 meses para el ibérico puro. Y bueno, pues de alguna forma ellos creían que solamente con el control del peso era suficiente, pero ellos sí que están de acuerdo también en que se tiene que controlar pues todo lo que aquí se ha puesto de manifiesto y se tienen que controlar los pesos para que la calidad del producto pues sea una calidad diferenciada. Ellos, el sector productor no se ha opuesto a ese peso mínimo, como le decía, sino solamente se ha opuesto a la edad, que entiende que con que se recoja en el peso es suficiente, no es necesario poner la edad. Y con respecto a el encarecimiento que van a tener los costes de producción en cuanto al ibérico de cebo, pues es una realidad, los datos que daba el representante de Amprogapor, Fernando, son una realidad. Ese encarecimiento de los costes de producción entre un 10 y un 15% es un hecho, y de alguna forma, bueno, el anterior borrador no recogía ningún periodo transitorio, es decir, desde el momento cero las explotaciones tenían que adaptarse a la nueva norma, y creo que es un logro que el Ministerio nos haya metido 3 años de adaptación para poderse adaptar las explotaciones. Que en 3 años no va a dar tiempo a hacer Claro, todo eso. En 3 años da tiempo perfectamente a hacer esas adaptaciones. Otra cosa es alguien que entienda que su explotación no va a ser rentable y que quiera abandonar el sector y que quiera dejar de producir. Si es una explotación que se le han dado ayudas públicas, se le exige por esas ayudas públicas permanecer en el sector 5 años. Entonces, lo que ellos ponen de manifiesto es que si por una parte les estamos obligando a permanecer 5 años, pues que lo lógico es que el periodo transitorio sea también de 5 años. Y es lo que vamos a alegar y es lo que en el documento hemos recogido para ampliarlo. Ustedes representan a las empresas, estos costes de producción, con todos estos cambios. El consumidor preguntará, entonces eso se trasladará al precio final del producto, del jamón. ¿Se van a encarecer los productos ibéricos con la nueva norma? Vamos a ver, lo Sí, normal si no, es, los ganaderos lo ya normal sabemos es que que van sí. a perder. O sea, está claro, lo normal es que sí. Pero vamos a ver, al final todo esto es muy relativo. Lo que se está buscando en la norma es, por lo que hemos luchado todos los actores, es que aquello que ha sido un producto estrella de España siga y continúe siendo un producto estrella y no acabe en la vulgaridad de cualquier producto de gran consumo que bueno, pues que haya infinidad de categorías y demás. Yo sí quiero decir un poco, ahondando en lo que comentaba María Jesús, que lo más destacable de Castilla y León es el ejercicio que se ha hecho y hay que agradecer el trabajo tanto de la Junta como de industriales y ganaderos, porque hemos sido capaces de aglutinar. Vamos a ver, lo primero que tenemos que entender es que Castilla y León tiene un porcentaje muy importante en el ibérico. ¿Esto qué quiere decir? Que absolutamente todas las producciones existen en Castilla. Al existir todas las producciones, existen modelos enfrentados, puesto que de alguna forma unas y otras son competencia o se realizan la competencia dentro del sector. Sin embargo, dentro de los planteamientos que cada uno ha realizado, todos hemos sido capaces de entender la postura del otro
pues para, por ejemplo, en el caso que estamos comentando de la gente de cebo, pues es que a cualquiera entiende que, hombre, si yo antes podía producir 1000 animales y ahora necesito 2 metros, pues no voy a poder producir más que 500. Entonces, por la parte industrial, que de alguna forma lo que reclamaba era un producto de más calidad, porque el animal, pues bueno, se mueve y permite que adquiera más calidad del producto, en lo que de alguna forma se le permite o se ve con buenos ojos es decir, bueno, pues dejemos que esta gente se adapte, o sea, y entonces lo que quiero decir es que en cada uno de los puntos, aunque no hubiéramos, o sea, se plantearan posturas distintas, se ha llegado a un consenso. Y eso debería de haber sido el ejemplo para toda España. Eso debería de haber sido el ejemplo de Madrid, porque es que en otros momentos lo hemos dicho. Vamos a ver, Castilla y León sí que ha tenido que hacer un ejercicio muy serio de negociación, muy serio para llegar a unos elementos comunes, a algo que nos una. Y porque claro, pues en Extremadura hay una mayoría de un determinado tipo de producción, en Andalucía hay otra mayoría de un determinado tipo de producción, y en concreto en Andalucía a los que no defendían el tipo de producción que por la que ha postulado la comunidad, ni siquiera les llamó, ¿no? Entonces, pues por eso desde Castilla, o sea, como empresarios desde castellanos, pues hemos visto que el trabajo desarrollado ha sido muy bueno. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con esta norma del ibérico y con otros datos que faltan. Seguimos en Espacio Abierto hablando del proyecto de la norma del ibérico y de esos cambios que esperemos no confundan a los consumidores. En nuestra página web esta semana hemos preguntado precisamente si las etiquetas que se encuentran, sobre todo en esas paletas y en los jamones, si son lo suficientemente claras para el consumidor. La mayoría considera que no. Hemos visto en la calle que hay muy poca gente que sepa diferenciar unos jamones de otros. Quedan temas pendientes y yo quiero preguntar a la viceconsejera qué peso han tenido las multinacionales en esta norma del ibérico. ¿Mandan más algunas multinacionales que algunas comunidades autónomas? Bueno, yo algunas creo... están muy relacionadas algunas multinacionales están muy relacionadas a determinadas comunidades autónomas. Seguramente han tenido mucho que decir porque hay mucho dinero en juego, muchos puestos de trabajo. Bueno, yo creo que principalmente se ha intentado preservar la raza ibérica y se ha partido de una premisa errónea. El Ministerio ha querido preservar el ibérico, ha querido preservar un sistema de producción que es la dehesa y quería dejar fuera de la norma todo lo que no fuese ibérico puro y todo lo que no estuviese alimentado con bellota. Y ese fue el primer planteamiento que se hizo de modificación de la norma. Y, por supuesto, quien ha contribuido a eso pues es un determinado sector de Andalucía, un determinado sector industrial de Andalucía, que eran los que verdaderamente querían esa modificación de la norma desde un punto de vista totalmente exclusivo. Los jamones que vemos en las grandes superficies, que pone jamón ibérico y que tienen un precio aproximado de 70, 80 euros, ¿se les puede considerar un buen producto ibérico? ¿Son ibéricos? Mira, como buen producto no se puede considerar en la mayor parte de las ocasiones. Ahí estamos hablando del tipo de cerdo que queremos eliminar. Ese cerdo que tiene un peso muy bajo, que tiene un cruce muy grande, con lo cual ese jamón no tiene calidad. Ese cerdo cuando se mata da muchísimo rendimiento, con lo cual con 120 kilos un cerdo de esos que se han estado matando, 120 kilos te da un jamón igual que otro cerdo nuestro que matamos con 160 kilos, con lo cual abaratan mucho los costes. ¿Qué pasa? Que lo que decía antes mi compañero Jesús, es lo que estamos diciendo. El cerdo hace falta un peso y una edad para que infiltre, para que haga músculo, para que haga una infiltración. Y la infiltración y la grasa es la calidad. Con lo cual esos jamones normalmente
no suelen ser de buena calidad. Bueno, yo quería hacer una puntualización. El sector del ibérico no puede permanecer al margen del resto de los sectores sociales o productivos. Y en el ibérico se ha vivido también una burbuja, y ahora mismo quizás estamos llegando a una burbuja. Vamos a explicar qué es una burbuja. Pues, es que mucha gente se ha metido a hacer jamones sin tener conocimientos y ha inundado el mercado de productos que no eran ibéricos. En un momento dado el sector ibérico era rentable para la industria y para el ganadero y han crecido los censos de forma exponencial. Ha crecido más la producción y la elaboración que el consumo. Eso da lugar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda y se derrumban los precios. Pero no solamente ha ocurrido la burbuja, sino que ha aparecido lo que se llama también el low cost del ibérico, es decir, el jamón de bajo precio. Hemos querido popularizar o quizá vulgarizar el sector del ibérico y determinadas empresas se han especializado y determinados ganaderos en producir o en elaborar un producto de muy bajo precio para hacerlo asequible a la gran superficie, a que sea un producto gancho, un producto de oferta. Es decir, ¿qué cosa más atrayente para una gran superficie que ofertar un producto ibérico, que es la máxima joya de la gastronomía española, por menos de 100 euros? Dice, yo no voy a ganar dinero con el jamón, pero voy a ganar dinero con la leche, con el azúcar o con lo que venda. Es decir, llegar a esa situación es muy delicada para el sector porque cuando se hunden los precios, después resulta muy difícil volver a posicionar el producto en su nivel adecuado, en su nivel de calidad que le corresponde. Pero eso también es porque no hay una cultura del jamón en España. Bueno, y no lo quiero comparar pues, con un Rioja o con un Ribera del Duero. Cuando alguien ve en un supermercado que un Ribera del Duero o un Rioja vale 1,5 €, a alguien se le tiene que encender un pilotito para saber que lo que está comprando posiblemente no sea un Rioja o un Ribera. O sí, pero de todos modos yo sí quiero puntualizar, la puntualización que ha hecho Jesús me parece muy importante porque claro, buena parte de lo que ha pasado ahora mismo, o sea, no podemos decir porque durante estos años porque apareciera un determinado jamón en una gran superficie a un precio de 80 euros, tampoco, o lo que sea, o sea, que no podemos directamente decir que ese no fuera un buen producto. Porque precisamente lo que ha provocado esta burbuja del jamón, como se ha llamado ya en repetidos foros, es que han caído los precios. Entonces, es que llevan 5 años perdiendo dinero. Efectivamente, y es que es así. O sea, en el año 2007 se llegaron a sacrificar 5 millones y pico de animales, más de 5 millones de animales. ¿Eso qué quiere decir? Que se posicionan en el mercado 20 millones de piezas entre jamones y paletas. Esto es la saturación del mercado. El mercado del ibérico se mueve aproximadamente en torno a los 10 millones. Entonces, evidentemente, cuando en cualquier mercado se le está metiendo el doble de lo que es su demanda, los precios se caen. Entonces, claro, hay que ser muy precavido con eso. Lo que ha permitido, lo bueno que ha pasado durante estos años, que ese precio que ha tenido el jamón ha permitido que el jamón ibérico fuera conocido por un público mucho más amplio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Devolver el jamón ibérico a donde estaba. O sea, el jamón ibérico es un producto con unos costes muy altos y lo que hay que evitar es que se masifique y deje de ser un buen producto, porque el futuro del sector ibérico... ¿De único ha llegado a vulgar con todo esto que ha sucedido con esta burbuja? Hombre, eso es mucho. Hombre, tampoco es eso, pero sí es verdad que se ha producido más de la cuenta. Y entonces ha pasado lo que ha pasado. Se ha producido muchos animales, demasiados más de la cuenta, y claro, se ha llenado esto de jamones. Ha habido tantos jamones que ha llegado un momento que ha habido más de oferta que demanda. Con lo cual, claro, el precio se cae lógicamente. Estamos hablando del doble, ¿eh? Los datos que está dando del 2007 duplican a los sacrificios que ha habido en el 2011 y en el 2012. De todas formas, a mí sí que me gustaría hacer una puntualización. Estamos un poco aquí trasladando que durante estos años de aplicación de la norma hemos estado engañando a los consumidores, y yo creo que eso no es cierto. No. Yo creo que el que hayan bajado los precios es fruto pues, de esa burbuja que ha habido en cuanto a que se ha producido más de lo que se ha vendido,
consumido, pero al consumidor no se le ha estado engañando. El consumidor puede haber habido fallos en cuanto a los controles, puede haber habido fallos y determinados engaños, como puede haber en todos los sectores, pero yo creo que al consumidor se le ha dado el producto, y un producto bueno y un producto adecuado a la categoría gourmet, que es el ibérico. Y me gustaría hacer esa puntualización porque parece que estamos diciendo que es un antes y un después. Es decir, con la nueva norma el consumidor va a estar bien informado, va a saber qué es lo que come, y lo que ha estado comiendo hasta ahora no era ibérico. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El consumidor ha estado comiendo un producto de primera calidad con la anterior norma, seguirá comiendo un producto de buena calidad con esta norma, y lo único que hay que hacer es controlar que se cumpla y que no haya nadie que se salga y que no cumpla la norma. Nos tenemos que ir rápidamente. Sí, de todas formas, es que se ha producido una polarización del sector. Sigue habiendo una estructura tradicional, tanto de ganaderos como de industriales, que sigue haciendo un producto de máxima calidad. Y ha aparecido otro sector, industrial y ganadero, que está haciendo un producto a demanda, un producto a la medida de la gran distribución, un producto para que sea asequible al público en general. Pero nunca ha habido fraude. Es decir, hay un producto de máxima calidad y un producto que cumple toda la legislación sanitaria y de calidad, pero que se ha ajustado tanto los costes de producción que se ha puesto en el mercado pues a 8, 10 o 12 kilos, 12 euros kilo. Nos tenemos que ir. Estaría bien que hubiese un Robert Parker que también clasificase las industrias, los jamones, que hiciese una clasificación y diese una puntuación de 1 a 100, porque si verdaderamente no existe una cultura del jamón, necesitamos que alguien nos diga cuál es lo mejor de lo mejor y lo peor, o no, porque ahora mismo lo que sí se conoce son determinadas marcas que tienen una fama mundial. ¿Qué opináis? Hombre, es muy difícil, sinceramente sería muy difícil. Sería muy complicado. En este sector, debido a su carácter artesanal, es un inconveniente y una ventaja al mismo tiempo. Es tan heterogéneo que un mismo fabricante tiene toda la gama de calidades. Correcto. Sería imposible etiquetar a un fabricante como el mejor fabricante o el peor, porque cada fabricante tiene 60 o 80 proveedores de cerdos y cada cerdo es un mundo. De hecho, el fabricante es más artesano que industrial y tiene que mimar y tratar de forma individualizada todos los jamones, porque cada jamón, incluso el derecho, se diferencia del izquierdo del mismo cerdo. Nos tenemos que ir. Por cierto, en junio hay elecciones en denominación de origen Guijuelo, hay una segunda lista, hay una lista alternativa. ¿Eso se interpreta como un castigo, que las cosas no se han hecho muy bien dentro del Consejo Regulador, o cómo lo interpretáis? No, yo creo que eso es un ejercicio muy sano de democracia. Es decir, el actual Consejo lleva 7 años en su puesto, y el Ministerio ha convocado las elecciones, y creo que, pues bueno, porque yo trabajo en el Consejo, todavía no se ha constituido la Comisión Electoral de Zona, pero si los rumores que me llegan les doy cierta credibilidad, puede haber incluso 3 listas diferentes, ya que la complejidad de las elecciones y de los censos abarcamos toda la zona del suroeste español. Puede haber listas en Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León. Muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí, y que el sector ibérico salga adelante, que es lo importante, porque detrás hay miles de puestos de trabajo aquí en Castilla y León. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más, seguiremos comiendo jamón ibérico siempre que podamos y que el bolsillo nos lo permita. Saben que continúa ahora la información con Juanma Pérez, el informativo de medianoche. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Pasen una feliz semana.